Ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Con este video vamos a hacer aclaración y vamos a explicar de manera más detallada los símbolos que se utilizan en toda la diagramación industrial, teniendo en cuenta que estos aplican a una serie, digamos, de diagramas o herramientas de diagnóstico en la manufactura y en la industria. Vamos a ver cada uno de los símbolos, vamos a hablar un poco de ellos y a identificar algunos ejemplos que nos ilustren mejor en qué momento utilizamos estos símbolos para que no vayamos a tener algún tipo de confusión. Vamos entonces a hablar de tema bien interesante relacionado con toda la ingeniería industrial y que tiene que ver con la parte de los diagramas. En todo lo relacionado con métodos y sistemas de trabajo o todo lo que realizan los analistas de métodos, pues utilizan una serie de diagramas, cursograma analítico, cursograma sinóptico, diagramas de recorrido, el famoso diagrama bimanual. Y la ventaja es que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su libro y documento Introducción al Estudio del Trabajo, nos plantea una serie de símbolos que tienen un poder muy grande. ¿En qué sentido? En que con estos símbolos, que son pocos, son realmente 5 símbolos y hay un sexto símbolo que es la combinación de 2 de ellos. Con esos símbolos nosotros podemos identificar y registrar cualquier actividad o tarea que se realice dentro de un proceso industrial. No necesitamos más, no necesitamos ningún otro símbolo adicional. Y todos estos diagramas trabajan con esta serie de símbolos. Realmente es una herramienta muy poderosa, simplifica la operación y el trabajo que están realizando los analistas de métodos en las plantas de producción y también permite un mayor y mejor análisis de la información, ya que no vamos a tener documentos extensos, con mucha prosa, demasiado texto, no. Vamos a tener documentos o diagramas más sintetizados, mucho más compactos, no con tanta densidad de datos, sino al contrario, muy gráficos, y toda esa serie de información va a permitir hacer unos mejores análisis y propuestas de mejoramiento. Vamos entonces a mirar el primer símbolo. Este primer símbolo es simplemente un círculo, una esfera, como lo queramos denominar. Se denomina operación. ¿Y qué nos dice la definición? Nos dice que la operación ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características. Se está creando o se le está agregando algo, o se está reparando. O sea, cuando cualquier tipo de actividad que realiza un operario o cualquier tipo de material que está sufriendo una transformación, ya sea física o química dentro de un proceso industrial, está indicando que se está realizando una operación. Todas las operaciones normalmente agregan valor al producto o agregan valor a la materia prima. Lo que están es generando esa transformación. Una operación no vuelve más costoso el producto, lo vuelve más valioso, porque cualquier tipo de operación que se le haga a un material, muy posiblemente hay un cliente que está dispuesto a pagar por eso. Ejemplo, una operación es pintar. Entonces, pintar una mesa, lo que le está generando es valor. Obviamente le está generando un costo, pero la está volviendo valiosa. Hay alguien que está dispuesto a pagar por eso. Un auto, cada vez que se ensambla una pieza, el motor, las ruedas, la carrocería, toda esa serie de operaciones le están agregando valor. Entonces, cuando algo se está transformando, ahorita nos muestra algunos ejemplos, nos dice que clavar es una operación simple, crear un agujero, una perforación, digamos que en procesos administrativos, trabajar en un computador o hacer algún tipo de actividad, todo eso genera valor directamente, está creando, está transformando. Y también nos habla que hay unos ejemplos que es tornear una pieza, tiempo de secado en pintura, eso es importante. Cuando nosotros tenemos un producto, un material o un semielaborado que está en un proceso en el cual está ocurriéndole algo, así no haya un operario ahí haciendo una perforación o algo tan físico, el producto está cambiando químicamente. Ejemplo, dejar secar un producto. Hay que dejarlo secar, eso hace parte de la operación y eso es una operación. Supongamos que hubo un producto que salió de un horno de curado y ese producto hay que dejarlo bajo unas condiciones especiales de enfriamiento. Ese proceso de enfriamiento no es una espera, termina siendo es una operación, porque hay que hacerlo o hay que hacerlo y hace parte de la operación. Entonces es muy importante tener claridad en qué momento una actividad o una tarea es una operación.
Partamos entonces de que existe otro símbolo de suma importancia, relevancia y que se identifica mucho, que es el tema del transporte. Ese tema de transporte pues se identifica con una flechita. Esta flecha lo que nos está indicando es que un objeto o grupo de ellos, porque pueden haber muchos objetos, son movidos, son transportados, son desplazados de un lugar a otro. Ya, es así de simple. Son transportados o se mueven de un lugar a otro. La OIT nos muestra acá un operario con un carro. En este carro podemos determinar de que hay varios objetos, hay un grupo de ellos. Recordemos que en temas de transporte, entre más productos nosotros movamos en un solo transporte, más rentable es. Si nosotros nos vamos a desplazar 5 metros de un centro de trabajo a una bodega a llevar un material, pero solo cargamos 2 piezas a la vez, pues obviamente todo ese tiempo y esos 5 metros de transporte se le van a cargar como un costo a ese producto o a esos 2 productos. Pero si yo tengo un carro, como lo podemos ver acá en el ejemplo, y en ese carro yo transporto 20, 50 productos, me voy a demorar el mismo tiempo y voy a recorrer la misma distancia, que son 5 metros. Pero ¿qué pasa? Ese costo de ese transporte se diluye en 50, 20, 40 productos, lo cual va a ser un costo muy irrisorio, muy pequeño, el cual se le va a cargar a cada uno de estos productos. Por ejemplo, también un tema de un malacate, mover de un lugar para otro a través de una polea a mano. El solo hecho de transportar un material, un producto, una pieza de un lugar para otro, ya eso es un transporte. Recordemos que el tema de los transportes normalmente no agregan mucho valor al producto, agregan es un costo. Recordemos la ley de la menor distancia, que entre más cerca esté una estación de trabajo de la otra, menos tiempo vamos a comenzar a recorrer. También recordemos de que los transportes muy posiblemente, por mucha ingeniería, no los eliminemos, los podemos volver más eficientes haciéndolos de manera automatizada, a través de cadenas de transporte, a través de sistemas, bandas transportadoras, cintas transportadoras, y lo que podemos hacer también es disminuir el transporte. Hay una relación muy interesante, que es que si yo disminuyo la distancia recorrida de un material o de un producto, pues también estoy disminuyendo el tiempo que se va a demorar ese producto en ir desde ese punto A a ese punto B. Dentro de los ejemplos nos muestran mover material a manos a través de una plataforma o un monorriel, las empresas industriales que trabajan con metalurgia o productos muy pesados y robustos utilizan puentegrúas, que son rieles que están ubicados en la infraestructura física de los edificios, y a través de estos rieles con sistemas mecánicos se mueven grandes productos pesados, robustos, que requieren sistemas de transporte muy robustos, y para eso se utilizan estos. Entonces, ingenieros, tema de transportes, es un tema importante en los análisis que debemos de disminuir hasta donde sea posible, eliminar los transportes que podamos, hasta donde sea posible lo que no lo podamos eliminar, disminuirlo, porque recordemos que estos transportes normalmente no agregan un valor, lo que agregan es un costo más al producto. Tenemos otro muy importante, que es la inspección. Nos dice el símbolo de la inspección es este cubito, simplemente es un cuadrado, es un símbolo simple de identificar. Nos dice que ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su identificación o para comprobar y verificar la cantidad o calidad de estos. La palabra es muy clara, habla de inspección. Las inspecciones pues normalmente las tenemos muy relacionadas con sistemas de gestión de calidad, en las cuales se verifica la idoneidad o que un producto realmente cumpla con unas especificaciones o un tipo de material. Nos muestra también acá en términos de inspección, control de calidad o cantidad. El solo hecho de que un operario esté verificando si una pieza cumple con una ficha técnica o realmente coincide con ciertos parámetros o especificaciones es una inspección. El hecho de que un operario esté contando una cantidad de tornillos, eso es una inspección, es una verificación. También tenemos otros elementos importantes de la inspección, que es la lectura de un indicador. Tenemos un operador frente a un horno, hay una termocupla, tenemos ahí un medidor de temperatura, él está validando, revisando ese medidor de temperatura, y eso se denomina una inspección. También la lectura de un documento. Normalmente en las plantas de producción se entregan fichas técnicas, fichas de operaciones. Un operador puede estar leyendo el manual de una máquina
puede estar inclusive viendo un video para ilustrarse y saber cómo operar o cómo realizar un proceso de calidad o de seguridad. Todo eso lo podemos denominar una inspección. Y son actividades que están inmersas dentro de la cadena de producción y dentro, digamos, de los procesos normales para la fabricación de un producto. Acá también nos sale algunos ejemplos, dice revisar las botellas que estén saliendo del horno, pasar un rollo de papel, pesar un rollo de papel, perdón, o sea, es un tema de medición, de verificación que cumpla con todo eso, contar cierto número de piezas, leer las instrucciones de un medidor de presión, temperatura, como lo queramos denominar. Las inspecciones agregan valor, las inspecciones están a la par con las operaciones, que son sumamente importantes dentro del proceso porque permiten garantizar calidad, evitan reprocesos. Las inspecciones también nos garantizan de que el producto al final va a salir con las condiciones. Es importante realizar o establecer inspecciones durante toda la cadena de operación. Muchas ocasiones, en muchos modelos industriales de fabricación de productos uno ve que solo existe una inspección y esa inspección está al final de la cadena cuando el producto está terminado, pero en ocasiones no es tan viable. ¿De qué nos sirve tener una inspección al final de la cadena productiva donde solo vamos a identificar de que hubo una falla 3 procesos o 5 procesos antes? O sea, ya no podemos hacer nada. Lo importante de las inspecciones es poder verificar y garantizar que antes de que una pieza pase a un proceso siguiente, ya desde ese proceso anterior se esté garantizando en cierto nivel de que ya cumple con esas especificaciones, o que el proceso siguiente, si identifica alguna falla o una inconsistencia, una anomalía en la pieza, la devuelva al proceso anterior y que no le agreguen más valor a un producto que ya sabemos que muy posiblemente tenga una falla y que el cliente no lo vaya a recibir. Tenemos otro que lo denominamos demoras o esperas. Nos dice que ocurre cuando se interrumpe en el flujo de un producto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado. Hay que tener mucho cuidado con este demora o espera. Para la demora tenemos una D. Esta D es el símbolo, la representación gráfica que nos identifica que se está generando una demora y lo vamos a utilizar entonces en todo el tema de los diagramas. Pilas que hay otro símbolo que se llama la espera. Que se llama el almacenamiento, y muchas veces creemos que cuando un producto está en un lugar estático es porque lo tenemos almacenado. Hay que identificar muy bien por qué ese producto está ahí estático. Ahorita cuando veamos almacenamiento vamos a identificar realmente qué significa almacenamiento. Una espera nos está diciendo claramente la OIT, es cuando se interrumpe el flujo normal o cuando un producto no puede pasar al proceso siguiente, a continuar su flujo normal de operaciones, porque hay una anomalía, hay algo que está interrumpiendo ese flujo normal. Haciendo una analogía de esto, es como cuando el flujo normal de conducir un auto, desplazarse de un punto A a un punto B, pero tú te encuentras que hubo un accidente, que hubo un trancón, que hubo cierta situación. ¿Qué pasa? Tú te quedas atascado, estás en espera en una autopista o en una calle, simplemente a la espera de que se quite el obstáculo y tú puedas continuar. O sea, las esperas no son actividades que se puedan denominar normales dentro de un proceso de producción. Al igual que los transportes excesivos, hay que atacar las esperas. Hay que eliminar las esperas. Acá nos muestra algunos ejemplos. Nos dice material en espera para ser procesado. Tenemos el material, el operario no está, o la máquina posiblemente sufrió una falla y ese material está ahí estático y no ha podido comenzar su proceso. ¿Por qué? Porque hay algo que no permite que continúe con la operación. Otro caso también que se identifica mucho en la industria, transportadora en espera de un ascensor. Existe un ascensor o lo que denominamos en la industria muchas veces malacate, simplemente un elevador para transportar materiales de un piso a otro cuando tenemos fábricas que tienen una distribución vertical y el operador se encuentra con su carro, con sus materiales, pero el elevador está ocupado o está siendo utilizado para subir una máquina, para subir otros materiales o para bajar un producto terminado. El operador se queda con sus materiales. El tema es que hay dos casos especiales, o sea, hay dos puntos principales. Primero, es el operador quien está también en espera porque está perdiendo tiempo y podría estar realizando otras actividades.
y el material se encuentra estático. No ha podido llegar a su punto de destino porque hay algo que no permite que éste se mueva de manera normal dentro de ese flujo. Tenemos también documentos, llevándola digamos a un nivel administrativo, tenemos documentos en espera, están pendientes para ser clasificados, se le entrega un documento al director de operaciones para que lo firme, el documento hasta que no se firme una orden de servicio de mantenimiento o hasta que no se firme una orden de salida de material del almacén, todo el proceso queda congelado. Entonces, ingenieros, el tema de las demoras y de las esperas, como lo queramos denominar, es un punto importante que el analista de métodos debe de analizar muy bien y que debe atacar hasta donde sea posible eliminar las demoras y las esperas. Recordemos que no agregan valor, lo que hacen es agregarle costo, vuelven más costoso el producto. Y cuando un producto se vuelve mucho más costoso, recordemos que afecta directamente la utilidad o la margen que éste está proporcionando en el momento de realizarse la venta. Tenemos por acá almacenaje o lo que denominamos almacenamiento. Nos dice que ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados. El almacenamiento para este caso tiene un símbolo que es un triángulo invertido. Ese triángulo invertido siempre nos va a representar un tema de almacenamiento. Los almacenamientos no son actividades ni malas ni buenas. Hay que tener en cuenta que en la industria y en la manufactura el tener grandes almacenes y tener mucho almacenamiento de material, sin importar cuál sea, si es material en proceso, si es producto terminado, si son materias primas, pues obviamente generan un costo de administración de inventarios. Muchas bodegas se pagan por metro cúbico de almacenamiento y entre más materiales tengas almacenados, más costoso es la administración de estos inventarios. Pero lo importante es que comprendamos de que el almacenamiento es cuando se tienen esos materiales y que esos materiales están custodiados y están retenidos. O sea que hubo una voluntad de hacerlo. No es que tenga un obstáculo que no me permita seguir con el material. Normalmente son bodegas, almacenamientos de producto en proceso o semielaborados en plantas de producción. Este tipo también de almacenamientos, normalmente cuando nosotros hacemos un estudio de métodos de un proceso industrial, casi siempre nos encontramos con este símbolo en el cursograma analítico del proceso al principio y al final. ¿De qué forma, ingenieros? Pues normalmente el proceso inicia con una bodega de materias primas desde la cual hay un material, entonces comienza con un almacenamiento. Y al final, cuando el producto terminado sale o cuando sale un semielaborado, normalmente nos encontramos con otro almacenamiento o otra custodia del producto terminado o del semielaborado que va también a otra bodega y a otro almacenamiento. Dentro de los ejemplos tenemos almacenamiento a granel, o sea, tenemos una cantidad, digamos, de materiales almacenados en un lugar específico, depósito de productos terminados. Llevándolo ya a un concepto más administrativo, tenemos un archivo, una caja fuerte, un sistema de gestión documental donde se almacenan documentos, fichas técnicas, manuales que están relacionados pues directamente con algún tipo de especificación de materiales o de productos, como lo queramos denominar. Pero es importante que los almacenamientos los tengamos siempre en cuenta. Se generan en ocasiones dentro del análisis de un proceso almacenamientos intermedios. Normalmente operarios terminan una operación, terminan una actividad, se termina el turno, no hay un turno de empalme, quedan unos materiales. Esos materiales pues pueden quedar almacenados, custodiados en algún contenedor, en algún tipo de carro que los transporte y pueden quedarse ahí estacionados esperando ya a que se realice otro tipo de procesos o actividades con ellos. Pero sabemos que no es una interrupción del proceso porque el turno terminó. O sea, no hay nadie en la planta. Al otro día hay que esperar que llegue un nuevo grupo de operarios para que continúen con la operación. Ahí tenemos almacenamientos intermedios de producto en proceso o algún tema relacionado con semielaborados. Continuando con nuestros símbolos, vamos entonces a hablar sobre un símbolo que lo vamos a llamar actividad combinada. Hay mucha literatura en la cual este tipo de símbolos no aparece. La OIT sí lo tiene definido en algunos documentos
y realmente en algunas ocasiones lo utilizamos. Hay algo curioso, que las únicas dos actividades de los 5 símbolos que vimos que normalmente podemos combinar o que está permitido combinarse son la inspección y la operación. Recordemos que de los 5 símbolos que vimos, la inspección y la operación son las dos actividades que agregan valor, que transforman, que modifican un producto o una materia prima. Por esto o por esta razón, pues se denominan que se pueden combinar. Además, también la naturaleza de la actividad como tal, de que agrega valor, puede estar combinada en un solo momento específico, o sea, en tiempo y espacio, inclusive con un mismo operador. Entonces, eso permite la facilidad de tener esas operaciones combinadas. Básicamente nos dice que cuando se desean indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, o sea, lo hace el mismo operario y en el mismo punto de trabajo, en el mismo centro de trabajo, los símbolos empleados para dicha actividad son la operación y la inspección. La operación, que es transformación de un producto o de una materia prima, y todo lo relacionado con la parte de inspecciones, que es lo que permite hacer unas verificaciones. ¿Cuál sería el símbolo? El símbolo, tenemos la operación internamente, o sea, tenemos el círculo, la esfera, y luego tenemos la inspección conteniendo la operación. O sea que tenemos el cuadrado, o sea, es un círculo dentro de un cuadrado, no es un cuadrado dentro de un círculo. Entonces, básicamente, este sería el símbolo con el que le representaríamos. Un ejemplo, tenemos a un operario que está haciendo supongamos que está en un proceso de confección. Al final, el operario lo que hace básicamente es pegar algún tipo de etiqueta a una prenda, y fuera de eso tiene como actividad realizar una inspección de que la prenda, supongamos, tenga bien sus costuras. Es una inspección visual, no es una inspección con algún tipo de elemento de medición, también se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Y el mismo operario en el mismo centro de trabajo realiza la operación de pegar la etiqueta y también al mismo tiempo realiza una inspección visual del producto, garantizando que en mediana medida este cumpla con esas especificaciones. En el cursograma analítico del proceso, que se encuentra ya publicado en el sitio web, en YouTube, y también está en el sitio web, ahí se logra también identificar este tipo de operación, cómo se puede aplicar dentro de un cursograma analítico del proceso. Entonces, es importante, ingeniero, saber que esta sexta operación o actividad se puede aplicar, agrega mucho valor, porque yo podría tener dos operarios realizando, uno la operación, el otro realizaría la inspección. Podría tener dos centros de trabajo separados, podría tener una distancia de n metros entre un centro y el otro de trabajo, y obviamente pues eso me va a generar un costo adicional en la manufactura del producto. Este tipo de actividades combinadas generan mayor nivel de productividad, mayor nivel de eficiencia, optimizan los recursos como tiempos y operaciones dentro de una planta. Ya para finalizar, ingenieros, después de este recorrido por todos estos símbolos, acá ya en este último slide vamos a ver entonces algunos de los diagramas en los cuales esta simbología es sumamente importante aplicar. Tenemos nuestro diagrama bimanual, diagrama en el cual los operadores pues realizan actividades relacionadas con su mano izquierda y su mano derecha, aplicado mucho a procesos de manufactura, en los cuales la manufactura es muy intensa y los operarios realizan muchas actividades. Tenemos por este otro lado el famoso cursograma sinóptico. Este elemento es muy importante porque es uno de los primeros diagramas que uno realiza cuando va a hacer un estudio de métodos en un proceso industrial. Este diagrama solo trabaja con dos símbolos, solo trabaja con operaciones e inspecciones. Acá no se incluyen transportes, no se incluyen almacenamientos y no se incluyen esperas. Tenemos los diagramas de recorrido. En estos diagramas de recorrido también tenemos una serie, digamos, de elementos supremamente importantes. Son muy chéveres estos diagramas de recorrido porque estos diagramas de recorrido nos van a permitir identificar cada una de las operaciones que se van generando durante toda esta secuencia. Nos van mostrando cada uno de los símbolos. Miren que aquí tenemos almacenamientos, tenemos operaciones, tenemos transportes, por acá tenemos inspecciones,
es un diagrama sumamente importante dentro de un proceso industrial y nos identifica toda la secuencia de actividades. Y tenemos también nuestro diagrama universal denominado cursograma analítico del proceso, en el cual los 5 símbolos los utilizamos, los aplicamos, los colocamos en práctica y en el cual también podemos aplicar la actividad combinada haciendo uso del símbolo de la operación y la inspección dentro de una misma línea, sin saltar de un punto a otro, sino que todo contenido en una misma línea. Es una de las formas de aplicarlo. Ingenieros, espero que con esta corta clase nos haya quedado más claro la utilización de los símbolos, algunos de los diagramas en los cuales los podemos aplicar, nos hayan quedado también claro cada uno de estos símbolos, para qué sirven, cómo se utilizan, y con este último slide pues determinar también algunos de los diagramas en los cuales los estaríamos aplicando. Ingenieros, muchísimas gracias por la atención y hasta un próximo momento.